Muy bien, Sara, empezamos. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este último webinar que ha preparado el área fiscal de la firma Russell Bedford, donde estaremos analizando diferentes puntos, sobre todo en la miscelánea fiscal. Tengo el gusto de compartir este webinar con mi compañero y colega Fernando Velázquez, socio del área de la Ciudad de México. Saludos, Fer. Asimismo, con mi compañero y colega Pedro Muñiz, socio de la oficina de la Ciudad de Monterrey. Un servidor, Alejandro Montes, socio de la oficina de la Ciudad de Chihuahua. Bueno, entrando en materia y con lo que a mí respecta, les estaré platicando un poco de lo que fue una reforma fiscal ahora en el ejercicio del 2020, que viene a ser los esquemas reportables. Bueno, a manera de antecedente, todo inició con la declaración de Seúl, en el Foro sobre Administración Tributaria en el mes de septiembre del 2006. Posteriormente, se emitió una serie de acciones o recomendaciones que son las BEPS. ¿Qué significa BEPS? Significa un plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Esto es en julio del 2013. Básicamente la propuesta de reforma del 2020, casi todas las reformas vienen en efecto a las acciones BEPS. ¿Sí? La de esquemas reportables es la BEPS a la acción número 12. Y como ya lo sabemos, ya está en el Código Fiscal de la Federación, que fue reformado este 2020. Bueno, se anexa el título sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado de la revelación de esquemas reportables, para lo cual, pues ahí mismo nos contempla o nos da con exactitud quiénes son los responsables de revelar estos esquemas. Nos dice que tiene que ser el asesor fiscal y nos dice que por asesor fiscal tiene que entenderse persona física o moral que realice actividades de asesoría fiscal y adicionalmente sea el responsable o está involucrado en la implementación, comercialización, organización, administración, y aquí viene la palabra clave, de la totalidad de un esquema reportable. ¿Sí? También dice que es quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por un tercero. Es decir, con esto podemos definir que para ser un asesor fiscal debemos poner la totalidad de un esquema reportable. ¿Y por qué la totalidad? ¿Por qué les comento que la totalidad? Porque más adelante vamos a ver otro artículo que básicamente se contradice con esto. ¿Sí? Bueno. Por asesor fiscal obligado se nos dice que es un residente en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. ¿Sí? Como les comentaba, son los obligados a revelar. ¿Cuándo nace la obligación de revelar un beneficio fiscal en México? Dice que sin importar la residencia del contribuyente, cuando se obtenga un beneficio fiscal, vaya la redundancia, ¿qué es un beneficio fiscal? Aquí nos dice en el artículo 5A, que más adelante va a comentar mi compañero Fernando, dice que es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, ya sea por la generación de deducciones, exenciones o no sujeciones, que más adelantito vamos a comentar esto. Entonces, ya tenemos qué esquema quién va a revelar el esquema, cuándo lo vamos a revelar. Entonces, entramos, y aquí viene la parte donde les comentaba que es un poco contradictorio lo que es un asesor fiscal, porque también nos comenta que si hay varios asesores fiscales que se encuentren obligados a revelar un mismo esquema reportable, nos habla del cumplimiento de todos, pero bueno, vamos a detenernos un poquito aquí al hablar de asesores fiscales. Primeramente nos dice que un asesor fiscal es quien pone a disposición todo un esquema reportable. Este artículo pues viene contradictorio porque nos dice, oye, espérame,
Si hay varios asesores fiscales, con un asesor que me revele el esquema, se da por cumplida toda la obligación. ¿Sí? Entonces, habría que analizar si soy asesor fiscal o no, o si somos varios, bueno, si tengo la obligación o no de revelar dicho esquema. Pero bueno, el artículo nos comenta que si uno de ellos es el encargado de revelar por cuenta de todos, dicho asesor emitirá una constancia a cada uno de los asesores y con esto se tendrá por cumplida la obligación de todos los demás. También contempla que si hay un desacuerdo por algún asesor que no está de acuerdo, vaya la palabra, con la presentación del asesor que reveló el esquema, pues él puede presentar una complementaria, ¿va?, de dicha revelación que únicamente le va a cumplir la obligación o le va a traer el cumplimiento de la obligación a dicho asesor. Entonces es muy importante analizar si soy asesor fiscal o no, porque pues si hay varios asesores fiscales, pues ya se rompe el esquema de asesor fiscal. Es decir, ya no cumplo con el que soy el propietario del esquema al 100%. Bueno, si hay un esquema, que ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los esquemas, y por algún motivo el asesor fiscal no lo va a revelar, la encargada de revelarlo es la empresa, la que tuvo el beneficio fiscal, y dice que ¿cuándo lo va a revelar? Cuando el asesor no le proporcione el número de identificación fiscal de dicho esquema, es decir, el asesor en cuanto suba la revelación del esquema, automáticamente le va a llegar un número de identificación de dicho esquema. Cuando el esquema haya sido diseñado e implementado por el propio contribuyente, es decir, sin asesoría fiscal, el contribuyente con su área legal o fiscal en su propia empresa, implementó un esquema, ahí tiene la obligación la propia empresa. Cuando se obtengan beneficios fiscales en México de un esquema reportable y quien lo diseñó no sea un asesor fiscal. Volvemos a lo que comentábamos ahorita. ¿Eres asesor fiscal o no eres asesor fiscal? Bueno, si concluimos que quien lo proporcionó no es un asesor fiscal, pues automáticamente la obligación se le genera a la empresa. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente, bueno, volviendo a lo de la reforma, hubo modificaciones y se estipularon varios puntos donde se amplió el concepto de establecimiento permanente. Había que checar si realmente el asesor es extranjero, tiene establecimiento permanente o no en México. Estas dos siguientes van de la mano. Cuando existe un impedimento legal para que el asesor fiscal revele un esquema reportable y cuando existe un acuerdo entre el asesor y el contribuyente en el que este último esté obligado a revelar el esquema. ¿Y por qué van de la mano? Porque regularmente este tipo de esquemas se manejan en un contrato privado, que más adelante nuestro compañero Pedro va a hablar un poquito de los contratos privados en materia fiscal. Es decir, probablemente cuando haya este tipo de esquemas, el asesor fiscal va a contemplar en los contratos de que le prohíba a dicho asesor revelar ese esquema reportable. En ese momento, automáticamente queda en manos del contribuyente la revelación, ¿sí? Y a lo mejor en dicho contrato también manifieste que es un acuerdo entre asesor-contribuyente, de que este último pues sea realmente el obligado a revelar el esquema. ¿Sí? Bueno, y volviendo al tema, ¿qué vamos a reportar? Sí, dice que vamos a reportar cualquier operación que evite el intercambio de información entre autoridades extranjeras y mexicanas, es decir, cuando haya países con los que no se tenga convenio para el intercambio de información, cualquier operación de este tipo automáticamente es un esquema revelable. Cuando se evite el pago del ISR en México, es decir,
volvemos a lo mismo que comentaba ahorita, establecimiento permanente. Si un residente del extranjero no se establece un establecimiento permanente en México, probablemente no sea contribuyente de los impuestos. ¿Sí? Si hay alguna manera de que se pueda dar el concepto de no establecimiento permanente, automáticamente se vuelve en una operación que debería de revelar. Pérdidas fiscales. La transmisión de pérdidas fiscales a personas distintas de las que la generaron. Bueno, si nos vamos contemplando lo que dice la ley de renta en cuanto a transmisión de pérdidas fiscales, nos vamos a encontrar que las pérdidas fiscales únicamente son amortizables a la persona que los generaron. Entonces, es decir, la transmisión de pérdidas fiscales, la única que pudiera hacer es vía escisión. ¿Por qué vía escisión? Porque las pérdidas fiscales que existan en una empresa que se escinde se parten en base a puede ser en base a dos parámetros, o bien en la transmisión de las cuentas por cobrar o la del inventario. Pero aquí yo creo que tendríamos que esperar la miscelánea fiscal para que nos hable y nos aclare un poquito más el concepto, porque también pudiera ser que a través de miscelánea quieran contemplar que cuando hay una operación de compraventa de acciones, ¿sí? Donde se traspase una empresa con pérdidas fiscales, probablemente la van a querer enfocar aquí a que sea un esquema reportable. Retorno de flujos. En esta área caben todas las operaciones simuladas. ¿Por qué por las operaciones simuladas? Porque por un lado hay una factura, ¿sí? Que se mete a alguna de las empresas, pero por otro lado, ese flujo que se va a estas empresas retorna de alguna manera, ya sea a la propia empresa o a alguno de los accionistas. Es decir, puede ser un retorno de capital, que es lo que se está usando mucho. En fin, pero aquí caben todas las operaciones simuladas, tendría que reportarlas. Ahora, pues vamos viendo si realmente estas operaciones se van a reportar o no, o si realmente va a detener esta cáncer que se ha vuelto en México. Otro punto es los tratados. ¿Qué dicen los tratados? Cuando involucra a un residente en el extranjero que aplique tratados para evitar la doble tributación con un país de tasa inferior. Es decir, cuando realiza una operación con un residente extranjero, donde dicho país de residencia tenga una tasa inferior a la tasa corporativa que es en México del 30%. Como ven, no habla de puntos porcentuales, no, habla efectivamente nada más de tasa inferior. Y una tasa inferior puede ser el 29%. Partes relacionadas. Cuando haya operaciones entre partes relacionadas por bienes intangibles difíciles de valorar, uso o goce sin contraprestación y no haya comparables fiables. La primera, la de intangibles difíciles de valorar y no haya comparables fiables, pues va muy enfocado a todo lo que es, vaya, marcas, pues todo lo que es se me fue la palabra, pero básicamente es que no hay en el mercado un comparable fiable en el que se pueda hacer referencia, que es básicamente enfocado a la propiedad intelectual. Uso o goce sin contraprestación. Yo creo que que es un esquema que hay que revelar, pues yo creo que aquí entran muchas operaciones. ¿Por qué les digo que entran mucho? Porque regularmente todos los accionistas regularmente tienen algún activo que lo tienen en comodato a las empresas o viceversa. Es decir, aunque no haya un contrato privado de por medio, pero sí a lo mejor tengo contemplado el domicilio fiscal en el propio domicilio del accionista, uso el vehículo para fines propios del negocio. Entonces,
habrá que esperar a ver si sacan diferentes umbrales para este tipo de operación, porque como les comento, puede generar muchas operaciones a revelar. ¿Sí? Otro esquema son los activos depreciados. ¿Qué son los activos depreciados? Cuando se hacen operaciones por transmisión de activos depreciados para que se deprecien nuevamente. Si hay este tipo de esquemas, definitivamente lo tenemos que revelar. Ahorita vamos a ver la vigencia para la entrada en vigor de estos esquemas. ¿Qué más vamos a reportar? Aquí dice, evite la tasa adicional en dividendos. Si recuerden, a partir del 2014 tenemos una tasa adicional en dividendos que corresponde a un 10% adicional. Pero bueno, nos dice evite, mas no nos dice de qué manera. Entrando un poquito en la materia, si hay dividendos, las empresas pueden tener hasta 3 tipos de CUFIN. La CUFIN-RE, que si se acuerdan fue de por ahí del año del 98 al 2001, donde se difirió el pago de un 3% del impuesto. La CUFIN hasta el 2013 y la CUFIN 2014 en adelante, que se supone que cuando yo reparto CUFINes desde el 2014 en adelante, es cuando genero dicha tasa del 10%. Evite la tasa adicional de dividendos del 10%, más no me dice qué tipo o cómo, no me dice cómo la puedo evitar, o más bien dicho, hasta en un reparto o un reembolso de CUCA puede ser que evitar dicha tasa. Entonces habrá que esperar las reglas para que nos aclare bien qué es evitar la tasa nacional de dividendos. El subarrendamiento dice que cuando un dueño de un bien subarrende un bien a una parte relacionada y dicha parte relacionada se lo subarrende a su vez al propio dueño del bien a otra parte relacionada. Pues dices tú, pues ¿qué sentido puede tener esto? Pues créanme que tiene mucho sentido. Es decir, vamos a suponer que una empresa que es la dueña del bien le transmite el uso y goce a una persona física para que ésta sea la que negocie o la que comercialice dicho bien. ¿Cómo lo puedo transmitir? Pues hay 3 contratos que podemos usar para transmitir el uso bien. Puede ser el usufructo, puede ser el propio arrendamiento o bien el comodato. ¿Y con qué fines se hace esto? Se hace con fines de que la persona física, adicionalmente al estar en el capítulo de arrendamiento, obtiene una deducción del 35% sin contemplar una sola factura. ¿Sí? Entonces, es una medida que se ha utilizado mucho. Si esta medida se está utilizando o si la ven en las empresas, pues automáticamente se convierte en un esquema a revelar. ¿Qué es otro esquema? La diferencia en registro. Dice que exista diferencia en el registro contable y fiscal por más de un 20%. ¿Qué pudiera hacer aquí? Hay casos en que existen arrendamientos y que para deducir en el propio ejercicio, pues anticipan renta, ¿sí? Automáticamente ahí la renta se convierte en una deducción autorizada, aunque financieramente pues me lo llevo un activo. ¿Por qué? Porque todavía no lo amortizo, ¿sí? Dice que cuando existan mecanismos híbridos. ¿Qué es un mecanismo híbrido? Pues no es más que cuando genero una deducción con un residente en el extranjero que me genere una deducción en México y en el país de residencia sea o no sujeto en su parte total o una parte de él. ¿Sí? Cuando no se identifique el beneficiario efectivo de ingresos o activos, esta se usa mucho cuando hay operaciones entre partes relacionadas que a su vez esas operaciones se van a otros países y que al final de cuentas no se identifica el beneficiario efectivo de ingresos. Pérdidas por fenecer. Dice que cuando se transmitan pérdidas por fenecer entre partes relacionadas y generen una deducción autorizada. Es decir,
cuando tengo pérdidas fiscales que contemplando la ley de renta, la puedo amortizar en los 10 ejercicios siguientes. Si está por fenecer y genera una operación donde genero ingresos para amortizar dichas pérdidas, automáticamente se convierte en una operación que voy a revelar. Más sin embargo, no me dice qué es una pérdida por fenecer, es decir, si es en el mismo año en el que va a fenecer, son 2 años atrás, habrá que estar pendientes de las reglas de miscelánea. Bueno, el esquema reportable que va a contener, pues va a contener el nombre y el RFC del asesor fiscal y o del contribuyente, el nombre de los representantes legales de los asesores fiscales en caso de que sea una moral, nombre y razón social del contribuyente que fue beneficiado con el esquema, la descripción detallada del esquema reportable, descripción del beneficio obtenido esperado, ejercicios fiscales de implementación. Bueno, en la vigencia, en los artículos transitorios del Código Fiscal de la Federación, dice que se van a revelar los esquemas reportables a partir del ejercicio 2020 o anteriores con efectos fiscales en 2020 en delante. Es decir, a lo mejor una depreciación de activos que ya no tenía razón, pues a lo mejor probablemente trae un efecto fiscal en 2020 o en el 2021. Esos tipos de esquemas son los que voy a revelar. Bueno, ¿cuál es el plazo para cumplir con dicha obligación? El plazo es a partir de enero del 2021. Bueno, entramos a la serie de qué sanciones tienen dichas conductas. Pues sí, todas las sanciones son monetarias, es decir, no hay sanciones de castigos para los contribuyentes más que monetariamente. Tan malo es no revelar un esquema como revelarlo en forma incompleta. El umbral que dice aquí de 50,000 a 20 millones de pesos. Sí, recuérdense que cualquier multa debe estar fundada y motivada. Entonces, la fundamentación está, la motivación para acceder a los 20 millones de multa, pues yo creo que va a estar un poco complicado ahí. Y en fin, pues como les comento, todas las sanciones son de manera económica. Entonces, a manera ya para terminar con mi tema, a manera de comentarios, es importante estar pendiente de la miscelánea, que yo estimo que por la 6ª resolución miscelánea nos den las reglas ya específicas del juego. Probablemente saquen umbrales para las operaciones, es decir, que no todas las operaciones, aunque sea una operación a revelar por el monto, no se revele. ¿Qué va a pasar si se detecta una operación y no es el asesor fiscal? Pues yo creo que hay que poner a la empresa hay que decirle de la obligación, decirle de la no presentación, y pues ya será decisión de la empresa si lo revela o no. Y sobre todo, en las empresas que se dictaminan fiscalmente, ¿qué va a pasar si detectamos un esquema y no se reveló? El dictaminador, ¿qué efectos va a tener? Habrá que estar pendiente de la miscelánea, ¿sí? Y seguramente cuando salgan las reglas vamos a tener que volver a hacer una plática para comentar todo este tipo de reglas. Bueno, pues por mi parte es todo. Con esto le cedo la palabra a mi compañero Fernando. Fer. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Dentro de los cambios que se están dando para este 2020, este tema de la recaracterización de operaciones, sin lugar a dudas, también destaca, ya que como lo vamos a ir comentando, por los conceptos que involucra, se presta a cierta subjetividad. Bien, comencemos. Alex, ¿le puedes dar adelante? No sé por qué no jala. Gracias. De acuerdo. En términos generales, podemos decir que la recaracterización de operaciones es una facultad que se está otorgando a las autoridades fiscales
y que tiene un antecedente internacional en las denominadas reglas antiabuso. Por lo que se trata de un concepto que ya ha sido usado en otros países y que se está incorporando en México. Ahora bien, en la práctica ya era utilizado de alguna manera por parte de las autoridades fiscales, pero se está incorporando de manera formal al Código Fiscal de la Federación, esto a partir de 2020 y teniendo una vigencia justamente a partir del 1 de enero del 2020. Alex, no sé por qué no tengo el control. Gracias. Bien, ¿qué es o cuándo se origina o cuándo se puede dar esta situación de recaracterización de operaciones? Básicamente, conforme lo define el Código Fiscal de la Federación, se puede presentar en el caso de aquellos actos jurídicos que no tengan o que no estén basados en una razón de negocios y en la cual sí exista una generación de un beneficio económico. En este caso, dichos actos jurídicos tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Y aquí me van a decir, oye, pues no entendí nada. La verdad es que yo tampoco, pero ahorita lo vamos a explicar un poco más, porque básicamente dentro de lo que se establece en el Código Fiscal de la Federación, tenemos que tomar en cuenta 3 conceptos básicos que vamos a analizar. Uno es la razón de negocios, la otra, la generación de un beneficio económico, y la tercera, que es el sustento de todo esto, es el poder soportar el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Vamos a la siguiente. Bien, el primer término que manejamos es el beneficio económico. ¿Qué se entiende por esto? Básicamente lo que señala la disposición es que se obtiene un beneficio económico cuando se obtiene una reducción, una eliminación o un diferimiento de las contribuciones de cualquier impuesto federal, y esto se logre a través de reducciones, deducciones, exenciones, no sujeciones, cambios de régimen, acreditamiento y no reconocimiento. Obviamente, este es el primer concepto y pues la verdad es que también es bastante amplio este concepto del beneficio económico, y lo podemos encontrar casi en cualquier operación. Por ejemplo, pensemos en la contratación de un préstamo con una parte relacionada del extranjero, donde justamente me otorga un préstamo y tengo que pagar intereses. Pues de entrada aquí nos podrían decir en este ejemplo, pues que al estar pagando intereses y estar generando una deducción, pues obviamente estoy obteniendo un beneficio económico, porque al hacerlos deducibles estoy haciendo una deducción o una disminución en las contribuciones. La siguiente, por favor. ¿Le puedes avanzar, por favor, Pedro? Gracias. El siguiente concepto es el beneficio económico cuantificablemente razonable esperado. Y aquí básicamente lo que nos señala es que no existe una razón de negocios cuando este beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor que el beneficio fiscal. Y es lo único que nos dice. La verdad es que la disposición no explica más, y ahora sé que cada quien le entienda como pueda. Lo que sí podríamos decir aquí en este punto es que obviamente en todos los casos y en todas las operaciones que tengamos, y de inicio yo pensaría que se va a enfocar más a operaciones con partes relacionadas, es que efectivamente se tiene que demostrar este beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Ahorita lo comentamos un poquito más, pero la regla es que no existe razón de negocios cuando este beneficio económico es menor al beneficio fiscal esperado. Ahora bien, también nos señala, bajo otro concepto, que tampoco existe razón de negocios cuando a través de una serie de actos jurídicos obtengo un beneficio fiscal, y este beneficio fiscal se puede alcanzar con un número menor de actos jurídicos con un efecto fiscal más gravoso. La verdad es que en planeaciones principalmente internacionales, muchas veces a través de la aplicación de tratados y triangulando operaciones,
se pueden obtener estos beneficios fiscales. Entonces, justamente lo que busca y está incorporando la ley es tratar de delimitar también esta situación, señalando que no existe razón de negocios cuando a través de una serie de actos jurídicos se logra un beneficio fiscal, si esa misma operación se pudo haber hecho con menos actos jurídicos, aunque tuviera un efecto fiscal más elevado. Ahora bien, viene el concepto de beneficio económico razonablemente esperado. Aquí yo creo que es la base de todo esto y es el elemento que nos va a permitir demostrarle a la autoridad efectivamente que la operación tiene una razón de negocios y que no nos lo debía de recaracterizar. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Básicamente lo que se tendría que demostrar en el caso de los actos jurídicos o de las operaciones que se desarrollen es que las mismas realmente se están efectuando para mejorar el posicionamiento del mercado, generar ingresos, aumentar el valor de los bienes, reducir costos, entre otros. Aquí la problemática bien importante, y yo creo que muchas veces no lo hacemos, y principalmente entre operaciones con partes relacionadas, es que obviamente este beneficio económico debe ser cuantificable y se tiene que demostrar en el caso de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de revisión y nos cuestionen este tema. Básicamente, ¿qué señala la regla? Que efectivamente debe estar perfectamente cuantificada la operación para demostrar que efectivamente se va a obtener un beneficio, que debe de estar documentado con información contemporánea, no señala a más detalle que debemos de entender por esto, digo, la verdad es que es un poquito complicado. Se debe demostrar el beneficio proyectado, soportado y razonable, y en su caso que ya ha sido una operación realizada, el obtenido. Entonces, obviamente esto nos lleva a replantear muchas de las operaciones que estamos llevando a cabo y que tenemos que analizar, porque tenemos casos, y voy a seguir con mi ejemplo de muchas veces los préstamos y el pago de intereses, donde tenemos situaciones donde efectivamente recibimos un préstamo de una parte relacionada, pagamos intereses, por ejemplo, nunca se pagan, de repente llega un momento donde se capitalizan y resulta que durante todo ese tiempo hicimos deducibles los intereses y aparte cuando lo capitalizamos pues se convierte en cuca, ¿no? Entonces en estos casos, por ejemplo, ya hemos tenido situaciones con las autoridades fiscales donde obviamente pues, nos rechazan la deducción, incluso nos rechazan el valor de la cuca diciéndole, oye, pues aparte tu empresa nunca pagó los intereses, eso no lo harías con un tercero y tú sí lo estás haciendo con el beneficio de la deducción y el generación de la cuca. Entonces, hay que tener mucho cuidado realmente cómo vamos a documentar este tipo de operaciones, porque nos puede llevar a que la autoridad fiscal en una revisión nos puede llevar a cabo la recaracterización de operaciones. Por ejemplo, en este ejemplo que es muy común de los intereses, lo que nos ha dicho la autoridad es, oye, espérame, pues eso no es préstamo, realmente es una aportación de capital y la tendrías que haber reconocido desde un inicio así y de ninguna manera te tendría que haber generado una deducción por concepto de interés. Le podemos dar a la siguiente. La buena noticia dentro de lo que cabe es que para que la autoridad pueda llevar a cabo la recaracterización de operaciones, lo tiene que hacer a través de la aplicación de sus facultades de revisión. A través de estas facultades de revisión, tendría que establecer todos los elementos e incluso los obliga a que a través de un comité que se va a integrar por el SAT y la Hacienda, se someta a este comité o este órgano colegiado para ver si efectivamente pueden llevar a cabo la aplicación de esta recaracterización de operaciones. El problema que tenemos aquí es que sí se da o de alguna manera la autoridad considera que sí existe, uno lo tiene que hacer de manera formal, ya sea a través de la última acta parcial que levanten, del oficio de observaciones o de una resolución provisional donde lo hagan del conocimiento del contribuyente. Obviamente aquí, como todo procedimiento de revisión de autoridad, el contribuyente tendrá la oportunidad de presentar los elementos de prueba que considere necesarios para desvirtuar esta situación. Sin embargo, aquí lo preocupante, al menos desde mi punto de vista, y creo que históricamente así ha sido, que es el hecho de que cuando la autoridad ya establece algún punto, alguna situación en un acta parcial, oficio de observaciones o resolución,
La verdad es que está bien complicado, aún con las pruebas que se le puedan presentar para tratar de desvirtuar el tema, que cambie su criterio. Entonces, esto nos va a llevar, sinceramente, y creo que así va a ser, que si se presenta el caso donde la autoridad presume que tiene que recaracterizar alguna operación por alguna situación, que a fin de cuentas esto lo tengamos que ir a dirimir ante los tribunales competentes. Digo, es un caso nuevo, hay que ir viendo cómo se va avanzando en estos temas, pero creo que vamos a tener que llegar hasta esas instancias si se nos presenta una situación de este tipo. Aquí es importante señalar, como les comentaba, la disposición entró en vigor teóricamente el 1 de enero del 2020. Sin embargo, obviamente, en caso de una revisión, digo, existe la posibilidad, y obviamente no es claro, que las autoridades fiscales pretendan aplicar esta norma a operaciones anteriores al 1 de enero del 2020. Es una posibilidad, digo, se tendrá que analizar y se tendrán que ver los elementos de defensa, pero la realidad es que también genera una inseguridad jurídica en relación de cómo podemos defender esta situación y cómo podemos principalmente demostrar el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado para comprobar que efectivamente fue una operación que tiene razón de negocios. Si le damos a la siguiente, por favor. Le podemos dar a la siguiente lámina, perdón, sigo sin el control. Gracias. Hasta aquí y ya como resumen, desafortunadamente los conceptos que se incluyen en la disposición pues realmente son bastante subjetivos. Lo que sí creo que podríamos recomendar aquí, bajo que la autoridad fiscal sigue persiguiendo los conceptos de materialidad, de demostrar realmente la razón de negocio de las operaciones. Incluso tenemos temas de fecha cierta que más adelante estará comentando Pedro, pero aquí yo creo que lo que podríamos estar recomendando en este sentido es que sí necesitamos llevar a cabo una revisión de las operaciones actuales e incluso de los últimos años que se han llevado a cabo para, uno, comprobar el soporte legal y la otra, realmente tener o integrar los archivos necesarios para soportar o poder demostrar en caso de una revisión. Insisto, yo creo que inicialmente va a ser principalmente con partes relacionadas, para poder demostrar realmente el beneficio económico razonable esperado que se tuvo en su momento y en su caso si efectivamente se obtuvo. Insisto, aquí todos los conceptos son bastante subjetivos porque tenemos proyectos, por ejemplo, en la generación de nuevas compañías o generación de nuevas líneas de producción o comercialización de nuevos productos, donde algunas veces hacen gastos y no necesariamente ese producto resulta rentable, lo cual nos puede llevar a la generación de pérdidas. ¿Y esto cómo lo vamos a explicar? Si me voy a un concepto muy llano, pues aquí la explicación sería el beneficio económico esperado, pues fue menor al beneficio fiscal, ¿no? Obviamente esto me puede generar una pérdida. Entonces, aquí, a manera de conclusión, la realidad es que esta disposición se ha vuelto bastante complicada por estos tres conceptos básicos que se están incluyendo de razón de negocios, beneficio económico y lo que sería el beneficio económico cuantificable que debemos de cuidar para poder demostrarle en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales que efectivamente fue una operación real con razón de negocios y que no debe de llevar a cabo las facultades en cuanto a la recaracterización de esa operación. Por mi parte sería todo. Pedro, te dejo con el siguiente tema. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos también, y la participación de un servidor va a consistir en tratar ciertos temas de vigencia actual, algunas cosas que están sucediendo con los contribuyentes, tales como son algunas invitaciones que el SAT está realizando durante los meses de abril, mayo y junio. También hablaremos de lo que se refiere a la facturación instantánea, aquello que sonó mucho a finales del año pasado. Vamos a ver
en qué está el estatus actual. La fecha cierta en documentos legales, como comentaba Fernando, cada vez es más relevante el que las compañías tengan debidamente soportadas sus operaciones. En el caso de operaciones de capital, con actas de asamblea, y operaciones con clientes y proveedores, como pueden ser los contratos. Y finalmente, el tema de los depósitos en efectivo, que también ha estado sonando bastante, el que el SAT va a fiscalizar movimientos que se realicen mayores de 5,000 pesos en cuanto a los contribuyentes, ¿no? Y muy bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La autoridad está buscando, como siempre, el invitar a los contribuyentes a que corrijan su situación fiscal. Esto lo hace el SAT, puesto que tiene información bastante sustentada del comportamiento de las contribuciones de los contribuyentes, ¿vale? Y lo que ha estado haciendo es enviar invitaciones por comportamientos que considera típicos en cuanto a los impuestos determinados y enterados, en cuanto a los ingresos reportados, en cuanto a las aplicaciones de saldos a favor o de compensaciones realizadas contra los orígenes de esos saldos a favor también. Y lo que nos hemos encontrado es que el SAT está, entiendo yo que por esta pausa que hicieron durante el mes de mayo, ha estado algo a la expectativa, o sea, no ha estado presionando tanto a los contribuyentes o no está todavía emitiendo requerimientos. Sin embargo, es de esperarse que durante el presente mes de junio y julio empieza a emitir requerimientos a aquellos contribuyentes que no atiendan las invitaciones. ¿Qué es lo que busca el SAT? El SAT lo que busca es que el contribuyente cumpla de manera espontánea con las obligaciones que señalan las leyes fiscales y aclare o entregue más información de aquellas observaciones que haya detectado el SAT. Es decir, es una invitación en la cual, a diferencia de un requerimiento, no acarrea una multa. Es decir, contribuyente, detecto este comportamiento atípico, por favor explícame a qué se refiere. Si hay algo, corrígete. Y por las buenas, quedamos claros con su situación fiscal. Como comentaba, estas invitaciones las realiza con base a toda la información estadística que tiene el SAT de todos los contribuyentes. Y lo relevante aquí es que no dejemos pasar estas invitaciones. Realmente sí es un ejercicio que los contadores, los fiscalistas de las empresas debemos de hacer. Atendamos aquellos periodos y aquellas contribuciones que el SAT nos pide que revisemos. Verifiquemos si realmente hubo alguna omisión, o verifiquemos si se refiere a un comportamiento, en algunos casos, por la temporalidad del producto o del servicio que se está vendiendo, los actos realizados. Y en este caso, consideremos el contestar dicha invitación por medio de un escrito libre, donde aclaremos qué fue lo que llevó a estas variaciones de las contribuciones. Y en caso que detectemos que efectivamente hubo una omisión, hagamos el pago de los impuestos con sus accesorios y contestemos el escrito libre acompañando de las contribuciones pagadas, ¿no? Como comentamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas invitaciones? Es el escrito libre que sustenta las pruebas y o el pago de impuestos. Algunas invitaciones solicitan una explicación de la variación de impuestos, entonces explicar a qué se debe esa variación. Otra opción que existe es, si detectamos que estamos bien, no contestar dicha invitación. Sin embargo, esto puede tener como consecuencia, por un lado, que el SAT, como tiene más información o tiene la información estadística o comparable de las operaciones del contribuyente, tenga certeza de que puede haber alguna omisión o un comportamiento anómalo, y en este caso extienda un requerimiento de información o solicite el pago de los impuestos que originalmente venían en una invitación, donde ya se hace el contribuyente objeto a las multas correspondientes. Y otra consecuencia que podría suceder en cuanto a esto es que si la autoridad comprueba de que el contribuyente no declaró o no hizo los pagos en el momento que debe hacerlo, pudiera cancelar los sellos de este contribuyente, tal y como se comentó en un webinar anterior.
Entonces es importante, invitaciones que tengamos, revisar y yo creo que contestar para aclarar, ya sea que no hay diferencia y si lo hubiera, hacerle entero y como quiera contestar, para detener cualquier procedimiento futuro de la autoridad. En cuanto a otro tema que estuvo circulando a finales del año pasado, que era la facturación instantánea, que consistía en que tú como contribuyente podías ir con tu tarjeta a adquirir algún bien o servicio y podías, en el momento de pago, solicitarle a la persona a quien estás adquiriendo que te emitiera a través de la terminal un comprobante, digámoslo simplificado, que tendría las veces de comprobante fiscal, donde tú podrías con eso sustentar la operación. Era una facilidad para no tener que esperar a que te dieras tu correo electrónico y que a la vuelta de algunos días te estuviera enviando un correo con tus FDIs o que tú tuvieras que descargar el CFDI de las plataformas. Entonces, era un beneficio. Inicialmente estaba anunciado que iba a comenzar en el cuatrimestre de 2020. Sin embargo, el 19 de febrero del 2020, la Asociación Nacional de Bancos informó que estaba suspendida de momento esta facilidad, arguyendo que faltaba algo de comunicación con el SAT para ponerse de acuerdo en los alcances y el procedimiento de esta facturación. Entonces, de momento, esta opción, esta facilidad, se encuentra suspendida. Un tema que también ha venido a adquirir relevancia es el fecha cierta en documentos privados. ¿A qué se refiere esto? En ejercicios pasados, digamos en el 2014, la autoridad llegaba con el contribuyente, le requería información, ya sea porque presentaste una devolución de IVA o de saldos a favor, o porque estás haciendo algún requerimiento de información por alguna revisión directa que le haya hecho el contribuyente, o alguna auditoría que le haya hecho el contribuyente, donde requería el sustento de los movimientos del capital, para citar un ejemplo. Y el contribuyente entregaba las actas de asamblea privadas, es decir, sin estar protocolizadas ante notario y tampoco registradas en el registro público de la propiedad y comercio del Estado. Entonces, lo que el SAT decía lo que hacía era desconocer la validez de esos documentos privados, hacía como si no existieran, y obviamente esto derivaba que el contribuyente se iba a la corte, y la corte en algunos casos definía a favor de la autoridad, y en algunos casos definía a favor del contribuyente. ¿Qué es lo que sucedió el 6 de diciembre de 2019? La Corte emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis, donde le da la razón al SAT, donde dice que efectivamente todos los documentos privados, ya sean actas de asamblea o contratos, deben de estar debidamente protocolizados ante un notario público o ante un corredor público, y en aquellos casos que tenga efectos, vamos a suponer, con el público en general, en el registro público de la propiedad del Estado, ¿no? Entonces, esto ya trae mayor certeza jurídica, pero también marca una tendencia y una obligación para todos los contribuyentes, que es que a partir del 6 de diciembre de 2019, todos los actos de asamblea de esa fecha en adelante y todos los contratos de esa fecha en adelante, y contratos me refiero particularmente a los de servicios, pero pueden ser cualquier otro que sea relevante, deben de estar protocolizados. Y la fecha de protocolización será la fecha en la cual el SAT va a darle validez a la operación. Entonces, si nos damos cuenta, tendríamos que estar revisando nosotros qué movimientos hicimos a partir del 7 de diciembre, cuáles son las actas de asamblea o los actos de capital se han hecho de esa fecha hasta el día de hoy, y tendríamos que elaborarlos y acudir al notario, porque la fecha en que el notario lo registre va a ser la fecha en que el SAT va a tomar como realizado. Es decir, si ahorita yo hago un movimiento en el mes de junio y, como muchas veces sucede, lo dejamos pasar y lo vamos protocolizando hasta el año que entra, corremos el riesgo que el SAT tome como fecha de realización del acto hasta el año entrante, no en este momento en que se realizó el acto. Es decir, lo que tenemos que hacer es, hacemos un movimiento de capital en el mes de junio, en este mes tenemos que hacer el acta de asamblea y en este mismo mes tenemos que llevar a protocolizar dicho documento. Y como comenta, solo tendrá efectos fiscales aquellas actas de asamblea y contratos
que se encuentra protocolizado ante notario, y la aplicación de esta jurisprudencia no es retroactiva. Esto lo aclara la Prodecon a través de uno de los criterios que emitió a principios de año con respecto a esta jurisprudencia. No estamos obligados a regresarnos en el tiempo a todo antes del 6 de diciembre de 2019, 2018, 2017 y protocolizar todo para cubrir este objeto, ¿no?, de la fecha cierta. Sin embargo, sí estamos obligados a protocolizar lo que tengamos que protocolizar, las actas de asamblea, contratos importantes que se haya realizado, por ejemplo, en 2018. Entonces, lo mejor es protocolizarlos de una vez. Entonces, son dos cosas. Cualquier movimiento de capital y contratos en esta fecha, del 6 de diciembre en adelante, protocolizar de una vez. Y los anteriores, como práctica, de una vez protocolizarlos. En cuanto a otro tema que estuvo circulando en redes sociales, WhatsApp incluso, a mí me llegó un video de un programa de radio en el cual se mencionaba que el SAT estaría pidiendo que los contribuyentes informaran aquellos depósitos en efectivo mayores a 5,000 pesos que se realizaran en un mes. Esto estuvo circulando en febrero de 2020. El SAT en aquel momento desvirtuó que existiera esta obligación. Sin embargo, se decía que esto iba a iniciar en el mes de junio de 2020. Entonces, esto empezó a agarrar vuelo de nuevo, por lo cual la Prodecon, el pasado 26 de mayo, publicó un boletín, el boletín 9-2020, en el cual aclara que esto, pues efectivamente no es real. O sea, no existe una nueva obligación para estar informando al SAT de los depósitos mayores a 5,000 pesos. Aquí lo que es importante también es señalar que a pesar que no existe esta obligación, pues como sabemos, cualquier contribuyente que tenga un ingreso debe estrictamente declararlo en los impuestos correspondientes. Y no solo eso, si tenemos alguna operación, por ejemplo, si le estamos amarrándolo con la fecha cierta, si estamos entregando, por ejemplo, a nuestros padres una cantidad mensual de dinero, como una práctica y tomándolo de fecha cierta, lo conveniente es hacer un contrato de donación. Sabemos que las donaciones en línea recta de padres a hijos, de padres a hijos y de hijos a padres están exentas para impuestos sobre la renta. Entonces, tenemos que hacer un contrato de donación y tenemos que llevarlo a protocolizar ante la autoridad para proteger cualquier movimiento que les hagamos, por ejemplo, de un depósito en efectivo a estas personas. Y bueno, de nuestra parte, creo que ya cubrimos unas 10:52 de la mañana. Queremos agradecerles la atención a este webinar. Les recordamos que estos webinars van a estar disponibles en nuestra página web de Russell Bedford México. Y a la vez, invitarlos para que el próximo lunes 8 de junio participen en nuestro siguiente webinar que va a tratar de la prevención de lavado de dinero, lo que es el PLD, ¿no? Donde tendremos un invitado especial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De nuestra parte es todo. No sé si quieran agregar algo más, Alejandro o Fernando. Sí, pero nada más que cualquier duda o comentario respecto a dicha presentación, pues aquí dejamos nuestros correos, con gusto los atenderemos y los invitamos por si no tuvieron la posibilidad de ver los otros webinars, pues en la página de la firma ahí están grabados con los cuales pueden ir a verlos, ¿verdad? Y pues que son temas de interés. Perfecto. Pues de nuestra parte es todo y atenderemos cualquier duda que tengan por medio de nuestros correos electrónicos donde nos pueden hacer llegar esos comentarios y dudas. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.